de los evangelios, su contenido y estructura. A modo de introducción, vamos a recordar que los 4 evangelios poseen casi el mismo contenido, pero no tienen la misma estructura. Recuerden que eso desde el principio lo establecimos, y además ustedes con mucha facilidad pueden ver eso. Solamente tienen que abrir el texto y ver cómo está dispuesto el contenido en cada uno de los 4 evangelios que tenemos en la Biblia nuestra, y usted va a percibir eso inmediatamente. Siempre recuerden también que cuando decimos los 4 evangelios, nos estamos refiriendo a los que nosotros conocemos como 4 evangelios del canon del Nuevo Testamento, porque esos no son los únicos. Acuérdense que les dijimos eso en el principio. Nosotros decimos los 4 evangelios y de una vez se supone que ya todos entendemos que nos estamos refiriendo a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sin dejar de reconocer que existen otros. En segundo lugar, la estructura de cada evangelio posiblemente podría responder en parte al propósito que tenía el autor. Recuérdese que cuando vimos así una introducción breve de cada evangelio, vimos eso, que cada autor quería demostrar algo determinado acerca de la vida y obra de Jesús. Y en torno a eso entonces organizó su evangelio, tomando muy en cuenta qué era lo que él quería demostrar para su gente. Entonces la estructura de los evangelios, hay que recordar eso, que no siempre ha tenido la división que hoy tiene. Eso de que capítulo 1, no, eso no estuvo en el principio. Eso fue mucho más tarde que eso se añadió a la estructura que tenemos en el día de hoy. Así que cuando decimos estructura, nos estamos refiriendo a, digámoslo así, a cada uno de los intentos que se han hecho por tratar de ver cómo está organizado cada evangelio. Ustedes van a encontrar muchísimas estructuras que hace la gente tratando de ver cómo está organizado, pero la que yo le voy a presentar es una que se ha usado por mucho tiempo y es una estructura que nos ayuda a entender muy fácilmente cómo está colocado, cómo están colocados tanto los discursos como las narraciones acerca de milagros, hechos, caminatas de Jesús. Por eso vamos a presentar esa en el día de hoy. Es muy importante que eso se tome en cuenta. Siempre también recuerden que cada evangelio se llama Evangelio según Mateo, que es como las buenas nuevas según las percibió Mateo. La historia de Jesús o los milagros de Jesús, los dichos de Jesús, la vida de Jesús, según la percibió Marcos, según la percibió Lucas, según la percibió Juan. Y recuerde también que dijimos que de los 4 evangelios que tenemos, hay 3 que son sinópticos, es decir, 3 que al colocarse uno al lado del otro, se puede encontrar algún tipo de coincidencia en el contenido. Y hay uno que no es de los sinópticos, que es un evangelio que podría decirse especial por la manera en que está organizado, la terminología que usa y lo que pretendió lograr el autor de ese evangelio. Eso es a modo de introducción. Lo que vamos a hacer a continuación es ver de cada evangelio cómo está organizado su contenido y cuáles características el autor imprimió en su evangelio. Y eso es muy importante entenderlo antes de ver la última lección que trata sobre cómo interpretar el evangelio para la predicación, para el estudio bíblico y hasta para la lectura devocional. Antes de todo eso tenemos que estar claritos en lo que vamos a ver en el día de hoy. Comenzamos con el evangelio de San Mateo. Acuérdense que el hecho de que tengamos Mateo en primer lugar en el texto bíblico y el hecho de que nosotros también lo mencionemos de primero, acuérdense que ese no fue el primero. El primero en escribirse fue Marcos. Lo vemos así porque en ese orden es que lo tenemos en el texto bíblico y de esa manera estamos ya acostumbrados a acercarnos a los evangelios que tenemos en el canon del Nuevo Testamento. Entonces, en este caso, Mateo en primer lugar tiene 28 capítulos. Usted mira su Biblia y verá eso, que el evangelio de Mateo tiene 28 capítulos. Ese es de hecho el evangelio que tiene mayor número de capítulos, el evangelio de Mateo. Por otro lado, Mateo tiene una característica particular, que es uno de los evangelios mejor organizados.
Es decir, el autor no solamente se ocupó de narrar los sucesos y los dichos, sino que se ocupó de organizar bastante bien el contenido. Eso no pasa en Marcos, sí pasa en Lucas y sí pasa en Juan, pero en Mateo hay una particularidad en la manera de organizar tanto los dichos como los hechos de Jesús y su caminata hacia Jerusalén. Esa manera que tiene Mateo es única de organizar el contenido de su evangelio. Mateo puso mucho cuidado en distribuir el material por temas, que eso casi no lo tenemos en los otros evangelios. Es decir, el material que hay en Mateo no está organizado como así al azar, sino que él se encargó de organizarlo por temas. O sea, si Jesús habló de la salvación, entonces él se encarga de colocar una historia en donde Jesús de alguna manera hace énfasis en la cuestión de la salvación. O sea, él no tiene el material como así disperso. Eso lo encontramos un poquito en Lucas, sí, eso no se puede negar. Mateo no siempre sigue una línea cronológica, eso ustedes no van a encontrar, que a diferencia de Lucas, que Lucas sí le interesa mucho eso, Mateo no está interesado en colocar los hechos de manera cronológica. Es muy raro encontrar en Mateo esa alusión a los tiempos, como hace por ejemplo Lucas, porque a él no le interesa tanto eso, decir en qué tiempo pasaron las cosas, y no le interesa tampoco colocar las historias ni la narración siguiendo una determinada línea cronológica. Le interesa más bien colocar las narraciones de una manera que él pueda demostrar que lo que se dijo en el Antiguo Testamento acerca de Jesús se cumple, o lo que se dijo acerca del Mesías se cumple en Jesús. Y entonces para eso él no abandona del todo la línea cronológica, pero él no le presta tanta atención como ocurre en otros evangelios. Mateo coloca casi siempre un hecho de Jesús entre sus discursos. Eso era lo mismo que yo les decía aquí arriba, en la manera en que él distribuye el material. Como Mateo tiene una serie de discursos de Jesús que son en cierto modo largos, entonces él lo que hace es que siempre él coloca en medio de los discursos un hecho, alguna cosa que haya hecho Jesús, algún milagro. No siempre se cumple el hecho de que eso que sucede está conectado con lo que él habló, pero en muchísimas ocasiones él se encarga de que eso se cumpla, que lo que él dijo entonces de algún modo se vea reflejado en algún hecho importante de Jesús que él coloca. Eso es una estrategia que se usa mucho en la narración como para no cansar demasiado al lector. Colocar entre un discurso largo algún hecho relevante. Y eso Mateo lo cultiva bastante bien. Parece que él está interesado en demostrar que hay una gran coincidencia entre los dichos y los hechos de Jesús. Eso es complementario a lo que dijimos aquí arriba. Por eso usted ve que Mateo dice mucho: después de estas cosas, Jesús hizo tal y tal y tal cosa. O él dice también: cuando terminó de hablar o cuando terminó estas palabras, Jesús hizo esto y esto y esto. Porque parece que él está interesadísimo en demostrar que Jesús lo mismo que enseñaba, eso mismo en su vida práctica se veía. Y es una particularidad que está un poquito en Lucas, pero Mateo la explota con mucho más audacia que Lucas. Mateo posee 5 discursos. Fundamentalmente él tiene 5 discursos. Y en esos 5 discursos, él pone a Jesús a enseñar los que podrían ser aspectos fundamentales de lo que él llama el reino de Dios. El material de Mateo está colocado, miren, de esa manera que ustedes ven ahí. Al leer el Evangelio de Mateo, ustedes pueden encontrar su evangelio, todo el contenido organizado en esos 4 apartados. Gracias. Mateo tiene su contenido organizado en esos 4 apartados. Lo que se llama la prehistoria, o sea, antes de él comenzar a narrar realmente, él se ocupa de aquellos asuntos relacionados con el nacimiento de Jesús. Y eso se llaman algunos biblistas la prehistoria en Mateo.
Y entonces él comienza eso en el capítulo 1 hasta el capítulo 4, versículo 11. Esa es la primera parte. Cuando usted va a ver el Evangelio de Mateo, trate de conocer eso, qué es lo que él dice ahí. Y eso le va a dar a usted muchísima información que luego usted le encontrará sentido en el resto del Evangelio. Entonces, eso es lo primero que él tiene. En segundo lugar, él comienza inmediatamente el contenido de su texto con la primera parte, que ahí él trata sobre la actividad de Jesús en Galilea. Y entonces esos son desde el capítulo 4, versículo 12, hasta el capítulo 13, versículo 58. Ahí en esa parte, que es la primera parte, que es como el arranque de Jesús y de algún modo la forma en que Jesús comienza a hacerse notar. No hacerse notar quizás intencionalmente, sino como la gente comienza a ver lo que Jesús está haciendo. Y entonces, según Mateo, todos esos acontecimientos tienen lugar en Galilea. Ahora, en la segunda parte, que está en el capítulo 14, versículo 1, hasta el capítulo 20, versículo 34, esa es la segunda parte. Y entonces cuando Mateo pone a Jesús en una peregrinación o en un caminar, en un movimiento continuo, como si Jesús estuviera dirigiendo sus pasos hacia Jerusalén, como si él comenzara un camino directo hacia el lugar en donde iba a encontrarse con la cruz. Entonces, esa parte se ve con bastante claridad ahí en esa tercera parte. En esa segunda parte. Y en la tercera parte, entonces Mateo trata algunas actividades de Jesús, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús, todo en Jerusalén. O sea, es como si él comenzara aquí en la segunda parte, como si hubiera puesto su frente para Jerusalén y no se paró hasta llegar a que se produjera en Jerusalén su pasión, su muerte y su resurrección. Todo eso en Jerusalén. Entonces miren ahí, de esa manera ustedes, es muy importante que si usted se decide estudiar el Evangelio de Mateo, usted tenga claridad de esa forma en que está dispuesto el contenido. Ahora, ustedes van a encontrar muchísimas maneras de distribuirlo, pero esa es una manera, como ya les dije, que generalmente usan las personas que están interesados en leer el Evangelio como para un fin más bien como devocional y para predicación, no para un fin de criticarlo ni nada por el estilo, sino para lo que se usa el Evangelio en la iglesia, para meditar, para predicar, para estudiarlo, para entenderlo. Es una manera sencilla y es una manera también que nos ayuda a nosotros incluso disponernos a estudiar el Evangelio dividiéndolo así, diciendo por ejemplo, yo voy a dedicar un día a la prehistoria, voy a dedicar entonces 2 días, digamos, a esta primera parte, voy a dedicar entonces 3 días a esta parte, que es un poquito larga, y voy a dedicar 3 días más a esta parte. Y entonces cada uno de esos 3 días dedico 1 hora. Entonces yo comienzo así, el domingo dedico 1 hora a la prehistoria. Entonces el lunes y martes dedico 1 hora cada día a esta parte. Entonces miércoles, jueves y viernes dedico 1 hora a esta parte también. Y entonces sábado, domingo y lunes dedico 1 hora también a esta parte. Y de esa manera yo leo el Evangelio. Y entonces es muy importante porque así uno puede tener como un cuadro claro de cómo están organizadas las cosas, los dichos, los hechos en el Evangelio. Eso es acerca del Evangelio de Mateo. Como ustedes acaban de ver ahí, entonces vieron por un lado esos aspectos característicos del Evangelio que les mostré, y vieron también aquí la manera en que está organizado el texto. ¿Tienen alguna pregunta sobre la manera en que está organizado Mateo? En el caso de Marcos, hay algunas características de Marcos. Ese es el que se conoce como el evangelio más corto, apenas tiene 16 capítulos. Y acuérdense que de esos 16 capítulos, en el último capítulo hay unos cuantos versos que yo les dije, ustedes recuerdan desde el primer día,
que esos versículos no lo puso ahí originalmente quien escribió el evangelio, sino que más tarde alguien pudo haber pensado como que esos aspectos de la resurrección y sobre los aspectos relacionados con las apariciones de Jesús, parece que él pensó que debía añadirlo ahí, pero él no se percató de que ya eso que él dijo ahí abajo, arriba se había dicho. Pero bueno, eso son de las cosas que pasan mucho en los textos antiguos. Entonces, Marcos no se interesa en ordenar los hechos. Se acuerda que Mateo fue muy ordenado, pero Marcos no. A él no le interesa eso de ordenar hechos, no. Usted ve que Marcos incluso comienza un evangelio como con un arranque inmediatamente, un arranque así que si usted es como que comienza en plena acción el evangelio. Y entonces a él no le interesa eso, de que ordenar hechos, nada de eso. Él no está interesado en eso, sencillamente le interesa contar lo que acaeció y lo que dijo Jesús. El estilo, incluso, y el nivel de la lengua que él emplea son mucho más del habla popular que los demás evangelios. Es decir, usted no va a ver a Marcos tratando de ordenar. Incluso Marcos, cuando uno lo lee en una lengua que no es la nuestra, cuando uno lo lee en el texto griego, uno va a ver que Marcos emplea mucho y, que es como, en vez de emplear como coma para separar elementos, emplea mucho lo que para nosotros es como y. Ese es el caso de Marcos respecto al estilo, la manera en que él usa la lengua. Por otro lado, Marcos tiene unas narraciones mucho más breves que todo el mundo. Él no tiene tantos detalles. Él solamente trata de dar un poquito de detalle cuando narra cuestiones relacionadas con milagros que hiciera Jesús, que ahí él tiene un poquito de detalle. Pero respecto a dichos de Jesús y a lugares donde pasaron las cosas, no. En los lugares que Jesús subió una barca y de quién era, no, esos detalles para él no son tan importantes. Entonces, por eso uno tiene en él un evangelio mucho más corto, con narraciones mucho más cortas y con acontecimientos y dichos de Jesús mucho más cortas que en los otros. Parece que al autor del evangelio tampoco le interesan los asuntos relacionados con el tiempo y el lugar en que sucedieron los eventos. Es una cuestión muy característica de ese evangelio. Él comienza su evangelio entonces ordenándolo de esa manera que ustedes ven ahí. Primero, la preparación de Jesús. Acuérdense que Marcos no tiene historia de Navidad, lo que nosotros llamamos historia de Navidad. Entonces él empieza con la preparación de Jesús, que eso es del capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el mismo versículo 13 de ese capítulo 1. Ahí empieza él cómo Jesús se preparó. Usted va a ver una serie de cosas que acontecieron ahí y entonces que constituyen la preparación de Jesús para su ministerio, para su trabajo. Entonces él inmediatamente comienza con la primera parte narrando lo que hizo Jesús en Galilea. Él comienza en el capítulo que es para nosotros. Acuérdese lo que es para nosotros, el capítulo 1, versículo 14 hasta el capítulo 6, versículo 6, solo la parte A de ese versículo 6. Porque en la parte B hay aspectos de otra parte del texto. Ahí él habla de lo que hizo Jesús en Galilea. Y entonces inmediatamente en esta parte Jesús se pone en la misma peregrinación que narra Mateo. ¿Ustedes ven? Ahí se pone en esa peregrinación que narra Mateo, que comienza en el mismo capítulo 6, versículo 6, parte B, hasta el capítulo 10, versículo 52. Y entonces en la tercera parte, él habla de lo que hizo Jesús, su pasión, su muerte y su resurrección en Jerusalén. Ustedes ven dónde se da aquí la cuestión sinóptica. Fíjense que esta parte y esta parte
de Marcos, aunque tiene detalles más cortos y aunque no tiene la misma organización, pero tiene las mismas cosas, o sea, actividad en Galilea, la peregrinación y los acontecimientos que tuvieron lugar en torno a su muerte y resurrección y pasión en Jerusalén. Fíjese cómo se da ahí lo que llamamos el asunto sinóptico, que eso en Juan ustedes no lo van a ver nunca organizado de esa manera. Entonces fíjese ahí, de esa manera ustedes pueden organizar el Evangelio de Marcos si quieren leerlo para estudiarlo. Incluso si ustedes en la iglesia un día van a hacer un estudio del Evangelio de Marcos o de cualquiera, lo pueden también hacer así. El que lo va a dar lo organiza de esa manera. Y entonces, bueno, en un estudio bíblico de Marcos vamos la primera noche a dar este. Vamos las siguientes 2 noches, vamos a dar este. Las siguientes 2 noches vamos a dar este. Y las siguientes 2 noches vamos a dar este. Porque como son cortos, no como Mateo, que yo aquí dije 3 días y 3 días en Mateo, aquí solamente digo 2 porque son cortas las narraciones. Y ustedes también lo pueden organizar así, y de esa manera ustedes verán que le sacan bastante provecho, porque así en la casa van leyendo los textos y cuando se reúnen con el pastor o con quien sea que lo vaya a hacer, nada más tienen que hacer los análisis del texto, que ya eso sobre analizar el texto, vamos a hablar de eso ya en la próxima clase, como le habíamos prometido. Eso es, de esa manera es que Marcos tiene dispuesto el contenido de su evangelio. El otro es el evangelio de Lucas, sus características. Lucas es sumamente ordenado, sumamente ordenado. Si usted fuera a ver quién es más ordenado entre Lucas y Mateo, le fuera a dar un poquito más de brega. Le diera como brega descubrir eso. ¿Sabe por qué? Porque los dos son sumamente ordenados. Lo único que cada uno lo ordena con un propósito diferente. Mateo tiene un evangelio sumamente ordenado, pero lo ordena para demostrar que en Jesús se cumple lo que hay en el Nuevo Testamento. Y Lucas tiene un evangelio sumamente ordenado, pero lo tiene ordenado como si fuera para la mentalidad de algunos quizás que tuvieran como algún tipo de formación, digámoslo como decimos nosotros en el día de hoy, de formación académica, que conocían un poquito hasta la estructura de la narrativa. Y entonces por eso como que es difícil saber quién es más ordenado. Eso se podría resolver entendiendo que los dos son sumamente ordenados, pero cada uno está ordenado conforme al propósito que pretendían lograr. Entonces, Lucas también tiene un evangelio que parece que se concibió de acuerdo a la mentalidad griega. Bueno, sí, eso es muy fácil de verlo, muy fácil también por lo que le dije anteriormente. Parece que quienes lo iban a leer, acuérdense que incluso cuando él comienza tanto el evangelio como el mismo libro de los Hechos que se le atribuye, él parece hacer alusión a que está organizando las cosas de manera que esa gente puedan tener bastante claro, gente que no eran de la cultura judía, puedan entender la vida de un judío que según él creía llegó a ser el Mesías o aquel que había enviado Yahvé o el Jehová de los judíos. Entonces parece que para esa mente griega él ordenó las cosas de esa manera para que ellos que no eran de esa cultura pudieran entender bastante bien lo que él quería enseñar. A él sí le interesan los asuntos que están relacionados con la cronología. Acuérdense, sobre todo, miren, porque cuando él está narrando los asuntos que sucedieron en torno a lo que se llama en el día de hoy la Sagrada Familia y los asuntos relacionados con la muerte y crucifixión de Jesús, él hace alusión a los tiempos y también hace alusión a las personas que estaban en eminencia o dirigiendo los destinos de la nación para ese entonces, como una manera de recordarle a los que lo estaban leyendo o de decirle que en ese tiempo, si en ese tiempo es verdad que estaban esas personas, entonces recuerden que en ese tiempo, para que ustedes vean que es verdad, fue que sucedió lo que yo le estoy diciendo.
Entonces, igual, relativo al tiempo y al espacio, le interesa muchísimo que la gente sepa en qué tiempo y en qué lugar sucedieron los hechos. A él le interesa muchísimo también tener una biografía casi acabada de Jesús. Casi acabada. A él le interesa muchísimo esos detalles de esos asuntos relacionados con la vida de Jesús. Y en su evangelio se puede ver que él era una persona que conocía, tenía un alto manejo literario y tenía bastante dominio de la lengua en que escribió su evangelio. Él tiene entonces dividido el texto. Fíjense, en vez de 4 partes, él tiene 5. La primera es lo que se llama proemio. Proemio es como una introducción, digámoslo así. Y eso usted lo va a ver porque él habla ahí diciendo que cómo él tiene organizado el evangelio y todo ese tipo de cosas. Usted lo busca y usted verá eso. Que eso es lo que se llama como la introducción al evangelio. Sobre todo porque él va a hablar de sucesos que tuvieron lugar con un judío y se lo va a contar a gente que no es de esa cultura. Y él tiene que comenzar como poniendo en contexto lo que él va a decir. Por eso él tiene esos detalles que no tienen los otros. Él también tiene una prehistoria, que es el segundo momento, desde el capítulo 1, verso 5, hasta el 4, verso 13. Él también entonces en la primera parte otra vez se ocupa de lo que sucedió con Jesús en Galilea. Ven ahí otra vez el asunto sinóptico. Él lo cuenta desde el capítulo 4, verso 14, hasta el 9, verso 50. Igual que los otros, también en su segunda parte, él muestra el viaje de Jesús a Jerusalén. Entonces, él tiene ahí en el capítulo 9, verso 51, hasta el capítulo 19, versículo 27. Y él también tiene la actividad, pasión, muerte y resurrección de Jesús en Jerusalén. Fíjense, igual que los otros sinópticos, él tiene esa manera de Jesús comenzar en Galilea, comenzar un viaje y concluir entonces con su pasión, muerte y resurrección en Jerusalén. A él le interesa a Lucas demostrar esos detalles. Fíjense ahí donde por eso que como ustedes vieron, y vimos en otra semana, por esa razón es que esos evangelios le llaman así, sinópticos. Ese es el caso de Lucas. Ahora, como yo les dije, Juan es un evangelio diferente. Tiene algunas particularidades que no tienen los otros, que eso es lo que vamos a ver ahora en el poco tiempo que nos queda. Juan tiene poco material en común con los otros evangelios. Eso se ve con mucha facilidad. Hay narraciones que tiene, por ejemplo, Juan, como por ejemplo la cuestión de la mujer samaritana, que eso usted no lo tiene. La cuestión de la conversión del agua en vino, eso usted no lo tiene en ningún otro evangelio, eso nada más es de Juan. Eso usted no lo va a encontrar en ningún otro lugar. Igual la historia de la resurrección de Lázaro, también la visita que hizo Jesús y que resucitó a Lázaro de Betania, eso usted no lo va a encontrar tampoco en ningún otro evangelio. La visita de Nicodemo a Jesús, donde se da aquel diálogo extenso, donde al parecer Nicodemo pudo haberse interesado por seguir a Jesús. Usted tiene esos detalles ahí en Juan que no están en ningún otro evangelio. Entonces acuérdense lo que yo les dije ahí, eso es muy fácil de entender por qué están ahí. Y ustedes van a ver cuando estemos viendo el material, cómo él lo tiene dispuesto. Ustedes van a ver que a Juan le interesa bastante demostrar esa cuestión de que el Hijo es tan divino como el Padre. Y yo les dije por qué. Pues dice que yo les dije que el problema ahí era demostrar, sobre todo frente a lo que se estaba oyendo sobre los seguidores de Juan el Bautista, esa secta que se había formado, que había entendido que Juan el Bautista era el Mesías y que Jesús era como un impostor. Y entonces para esa y otras ocasiones entonces se escribe ese evangelio, que por eso está organizado el material de una forma diferente. Además, en el evangelio de Mateo, de Juan, hay cuestiones que en los otros evangelios son muy importantes, pero en Juan no lo son. Por ejemplo, las cuestiones escatológicas, las
cuestiones relativas a que cuando el Hijo del Hombre venga en su reino, a Juan esas cosas no le interesan para nada. Y él hace alusión a algunas de esas cosas, pero en muy breve tiempo y con palabras muy como simples, que no le interesan esos detalles. Entonces, Juan posee una gran cantidad de discursos de Jesús ordenados, pero no por temas, sino que él tiene una manera que es propia de los antiguos filósofos, que es en torno a una idea generar una enseñanza, en torno a una idea. Por ejemplo, viene Nicodemo y le dice: sabemos que tú eres, porque nadie hace lo que tú haces si Dios no está con él. Entonces inmediatamente Jesús pone el tema ahí. Y de acuerdo a eso que él le dice a Nicodemo, de ahí él genera todo un discurso relacionado con las cuestiones del nuevo nacimiento. En torno a eso él hace un gran discurso. Pero por otro lado, ustedes tienen a Jesús que se aparece en una fiesta de los tabernáculos, y entonces él, mirando lo que pasa, él entonces genera una idea de eso y se levanta y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Entonces en torno a esa cuestión de saciar la sed con él desarrolla todo un discurso. Y eso es una idea que es muy propia de los antiguos filósofos. En torno a una idea, generar toda una exposición, que es diferente a los demás evangelios. Porque acuérdense que los demás evangelios no se escribieron con la necesidad de confrontar, de discutir ideas frente a Jesús, sino de exponerla. Pero Juan tiene que hacerlo, él tiene que usar las mismas técnicas que usaban ellos en sus discusiones para tratar entonces de generar algún tipo de pensamiento sobre verdades que él consideraba trascendentales, sobre lo que él quería demostrar, la idea de la divinidad del Hijo. Por eso ustedes ven que Juan incluso ocupa grandes pedazos de su discurso en donde Jesús está diciendo asuntos como, por ejemplo, el Padre y yo uno somos. Por ejemplo, si me conociera Felipe, también a mi Padre conocería. Por ejemplo, yo soy el camino. Ven, todos esos discursos así, que para nosotros en el día de hoy parecen como discursos simples, porque ya nosotros como que estamos tan acostumbrados a oírlo que ya no lo sabemos de memoria. Pero para quienes lo leían tenían que ocupar mucho tiempo pensando en la profundidad del contenido de eso que él estaba tratando de decir. Además, Jesús en Juan no habla igual que en los otros evangelios. No, dice: Pedro, préstame tu barca, boga mar adentro y tira la red. No, en Juan Jesús no ocupa mucho tiempo en eso. Aunque él no deja de reconocer que eso pasó, pero le interesa más lo que pasó dentro de la barca y lo que él dijo dentro de la barca. Le interesa mucho más eso que la manera en que él pidió la barca, se subió en ella, hizo el milagro y después en torno al milagro habló. Aquí no. Aquí Jesús inmediatamente habla como si fuera que estuviera adoctrinando. Por eso ustedes ven que el discurso es más sosegado, más apagado. Hay algunas cosas de Jesús que son sumamente abstractas, que no pueden como tener ninguna coincidencia como si fuera lógica. Por ejemplo, cuando Jesús dice palabras como, por ejemplo, la gente que van donde él a buscar el pan, que él le dice: sus padres comieron el maná en el desierto, pero murieron, y el que come del pan que yo le doy y bebe del agua que yo le doy. Ustedes ven, esas son cuestiones que en la lógica humana eso no tiene correspondencia, que nosotros entonces en el día de hoy decimos que son cuestiones sumamente espirituales, pero no dejan de ser abstractas, porque todo el mundo sabe que nadie va a agarrar a Jesús y lo va a echar en un vaso y se lo va a beber. Jesús nunca estaba hablando de eso, ni que lo acotaran en una mesa y lo picotearan como si fuera pan pepín y se lo comieran. Entonces ven, ese nivel de la lengua, ese nivel de discurso que tiene Juan sobre Jesús, es que lo hace ese evangelio especial, además de la manera en que él organiza el contenido que él trata de enseñar. Además, en Juan hay un contenido totalmente uniforme, es decir, no es como picando pedacitos, diciendo un pedacito aquí y un pedacito allá, no.
Fíjese que cuando Jesús da de comer y él intenta irse porque lo quieren hacer rey y se le aparece la gente, entonces él aprovecha y da un discurso que cuando usted se pone a leerlo, usted ha leído casi una cuarta parte del evangelio en ese discurso que dio Jesús a la gente ese día. Y fíjense que cuando Jesús está hablando con Nicodemo, además del encuentro con Nicodemo que desarrolla el autor narrándolo, también él toma un tiempo sumamente largo detallando todo lo que Jesús le dijo a Mateo, incluso cosas que uno considera a veces que son hasta repetitivas. Pero en el discurso que trata de convencer, esa es una técnica que es válida y hasta necesaria. Por eso, lo que hay en el Evangelio de Juan empata perfectamente el primer pedazo con el que sigue, no como en los otros evangelios, como que se pierde el hilo. En Juan no. El Evangelio de Juan se elaboró asegurándose de que haya esa coincidencia, que haga empatar perfectamente lo que se empezó a decir con lo que se terminó diciendo. A Juan no le interesan esas discusiones que hace Jesús con las autoridades. Fíjese que Nicodemo lo va a visitar y Jesús no le dice hipócrita como pasa en los otros evangelios. Jesús tiene una conversación con él en la que él trata de convencerlo. Si ustedes han leído algunos textos de filosofía, usted verá que se usa mucho como una especie de diálogo a través de la cual dos personas conversan sobre un tema, pero la finalidad de ese diálogo, ¿usted sabe cuál es? Enseñarle algo al que está leyendo. Eso mismo es que hace Jesús, que él usa la conversación que se da entre Jesús y Nicodemo para él tratar de enseñarle al que está leyendo el texto. Todo eso es como si Nicodemo estuviera representado en la gente que va a leer el texto, que es una manera bastante estratégica para conversar con los demás a través de la palabra escrita. Además, él está interesado en demostrar que Jesús no tenía duda de que él era divino. Fíjese, los otros evangelios reconocen eso, pero en los otros evangelios casi siempre le prestan más atención a cuando la gente decía que Jesús era el profeta. Por eso ustedes ven que Jesús, la gente dice en los otros evangelios, me parece que él es o un profeta ha venido o él es el Mesías. Pero fíjese que en Juan a la mujer samaritana él le dice, mujer, yo soy el que hablo contigo. Fíjese que en Juan incluso él, cuando está hablando acerca de cuando va a morir, en ese gran discurso que él da, en muchas ocasiones él hace alusión directa a que él es esa persona divina, que además de ser humano, también es divino. Y sin duda que con eso Juan quería demostrar a quienes lo iban a leer y a quienes eran adversarios de su doctrina, quería demostrarle que lo que le está diciendo él no se lo inventó, sino que el mismo Jesús se encargó de enseñarlo a sus seguidores. Bueno, esas características tiene Juan, que cuando uno se pone a leer todo el evangelio, uno puede ver con mucha facilidad esas características que lo hacen un poquito diferente a los demás, a los que le llamamos sinónimos. Entonces Juan dispone su contenido comenzando con un prólogo. Fíjese que Juan ese evangelio tiene una estructura como de libro, como un libro así con mucha formalidad. Y entonces le empieza con el prólogo, que ustedes ven que en el día de hoy casi todos los libros tienen un prólogo, y eso es fácil de ver porque miren, mírenlo ahí, y logo, que significa palabra, como a favor de lo que voy a decir más para adelante. Entonces, por eso ustedes ven que uno hace actividad profundo, esto. Entonces, prólogo son como esas palabras que voy a decir en principio a favor de todo el contenido que se va a desarrollar en el texto, cosa que no está en los otros evangelios. Eso no aparece jamás. Usted ve que Juan comienza su evangelio hablando de un verbo que estuvo entre nosotros, mil cosas de esas, pero eso es para más adelante él poder conectar eso con la idea del Jesús divino que él está llevando en todo el desarrollo del texto al que él se está refiriendo.
Entonces mire cómo Juan está organizado. Juan tiene su material organizado solo en dos partes. Primero, el Jesús que está en el mundo y el Jesús que regresa al Padre. Miren cómo él tiene su material organizado. Bueno, claro, porque para Juan, Jesús siempre existió. Siempre existió. En Juan se cuece mucho la idea de la preexistencia de Cristo. Por eso Juan no dice nació, no, a lo suyo vino. ¿Vino por qué? Porque antes él existía con el Padre. Por eso en el capítulo 1, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Fíjese, era Dios antes de todo. Y el verbo era con Dios, pero primero dijo era Dios, era con Dios, estaba con Dios. Fíjese, a él le interesa bastante esa cuestión de que sí, él estuvo en el mundo, pero mucho antes de que el mundo existiera, ya él existía. Por eso Juan considera que las historias de Navidad no son tan importantes, aunque él creyera que sí sucedieron como los demás, pero no le interesaba eso. A él le interesa al Jesús que aparece ya entre la gente. Y entonces ahí en esa primera parte él trata cómo Jesús se preparó, cómo comenzó sus actividades, cómo termina Jesús sus actividades y cómo de repente dejó su vida en público. Que esa parte de Juan donde él comienza una serie de discursos como en secreto para su gente, para los íntimos. Y entonces él tiene una segunda parte que es cuando, fíjense, vuelta de Jesús al Padre, o sea, regreso de Jesús al Padre. Mírenlo ahí. Ahí están los detalles de la víspera de su muerte, todos esos detalles que pasaron ahí, la pasión, su muerte, su resurrección y la manera en que Jesús apareció a los suyos. Que si ustedes se ponen a ver, las apariciones que cuenta Juan, él las cuenta con unos detalles sumamente como milagroso, como hasta misteriosa, la manera en que Jesús comienza a aparecer después que resucita, distinto a los demás evangelios que lo cuentan como de una manera más natural, más cruda. De esa manera entonces se organiza el evangelio de Juan, de esa manera. Entonces, en conclusión, 3 detalles. Primero, fíjense cómo los evangelios siguen siendo fuente de conocimiento de los dichos y de las obras de Jesús. Los evangelios siguen siendo eso a pesar del tiempo. Además, los evangelios fueron, son y serán la manera de transmitir más o menos lo que Jesús esperaría de la iglesia. Y finalmente, no se puede dudar, eso ustedes saben que yo nunca lo he ocultado frente a ustedes y no creo que haya necesidad de eso, porque los evangélicos no andamos mendigando credibilidad. La credibilidad que tiene la palabra de Dios no es porque la hemos mendigado, es porque está ahí. Y nosotros no necesitamos tapar cosas para que la gente crea en el texto bíblico, porque Dios no necesita eso. Entonces los evangelios, igual que todo el texto bíblico, poseen influencias humanas, pero no dejan por eso de demostrar la manera en que Dios, a pesar de todo, sigue insistiendo en que el ser humano sea parte de su plan. Y esas cuestiones humanas que hay en los evangelios lo que muestran es cómo un Dios perfecto sigue interesado en usar al ser humano, incluso haciendo uso efectivo de las mismas imperfecciones que caracterizan al ser humano. Es un error, mis hermanos, es un error tratar de ayudar a los escritores bíblicos. Es un error. Si dice en el texto que Pedro negó a Jesús, no lo ayude, diga, no negó a Jesús, sin duda lo negó. Si dice que la mujer sirofenicia le ganó la discusión a Jesús, no lo niegue, dígalo, sí, ella presentó un argumento, convenció al maestro. Y olvídese que eso no hace que Dios ponga bendita, no, porque Dios no necesita que se le tenga compasión a lo que dice su palabra, ni que uno se acerque a él como con esa pena, como enderezar las cosas que están, no. Déjelo así como está y léalo así como está y crea lo que dice el texto bíblico y vívalo, aplíquelo a su vida.
Que lo demás, olvídese que Dios se encarga de ponerlo clarito en la mente, incluso del incrédulo, si éste está interesado en verdad en seguir al Señor. Porque el que no está interesado en seguir al Señor y anda buscando otra cosa, las va a encontrar, mire, hasta debajo de la almohada de Dios. Las va a encontrar, porque en eso es que anda. Pero si usted anda buscando vida que fluye de la palabra de Dios, la va a encontrar hasta en la mentira que dijeron los antiguos frente a situaciones que tenemos en el Antiguo Testamento.